Vamos a hablar de otro tema que ha generado discusión también en las últimas semanas. Estamos aquí en el estudio con el expresidente Francisco Sagasti, pero ¿qué cosa ha generado la discusión? El cambio de requisitos 2 días antes que asuma Pedro Castillo para el secretario general. Y esto ha crecido en la medida que Bruno Pacheco, que hoy está prófugo de la justicia, era el secretario de Palacio de Gobierno. Ya conocemos esa historia. Pero solamente para tener como indicación, desde el 24 de noviembre del 20 había una resolución que señalaba exactamente cuáles eran los requisitos para el secretario general. Educación, título profesional, grado de maestría, capacitación, conocimiento de otro idioma, experiencia, mínimo 5 años, conducción de personal, mínimo 10, administración pública y o privada. Esto en una resolución que firma el secretario general del despacho presidencial, el señor Félix Alcides Pino Figueroa, el día 26 de julio, cambia completamente y el perfil solo se reduce a que será designado por el presidente de la República. Esto, como hemos señalado, ha generado mucha discusión y tenemos precisamente al expresidente Sagasti, presidente de emergencia, todos sabemos en qué situación entró y que fue por decisión también del Congreso de la República, y le agradecemos mucho su presencia aquí, señor Sagasti. Y yo quisiera que me diga exactamente qué es lo que pasó con esta resolución, porque, claro, lo que ha generado la crítica es que hoy nos enfrentamos a un señor Pacheco que fue designado por el señor Castillo por un cambio de requisito que para algunos lo perciben como que fue exprofeso y pedido. Muy buenas noches, le pido que me responda esa pregunta. Buenas noches. En primer lugar, yo estoy tan sorprendido como usted y como toda la ciudadanía. Este es un tema que ni siquiera jamás pasa por la oficina del presidente de la República. Recordemos, en cualquier dependencia de la administración pública, el responsable tanto de asuntos financieros como de los asuntos administrativos es el titular del pliego. Y claramente está definido que el secretario general es el titular del pliego. El presidente de la República no se mete a tratar de ver quién va a ser nombrado, qué requisitos, ni mucho menos. Yo me enteré de esto por la prensa a los meses de haber salido, no tenía idea. Pero lo que quieren es relacionar, y le voy a preguntar como cualquiera le consultaría. Usted tuvo una reunión con el presidente Castillo el día 21 de julio, es decir, antes de que asumiera en Palacio de Gobierno, por la cortesía que esto implica. Absolutamente. Hubo 2 horas de reunión y la pregunta es directa. ¿Se lo pidió el presidente? No, jamás. En ningún momento. ¿Le mencionó algo sobre el secretario general? En lo más mínimo. En ningún momento me dijo nada de esos temas. Lo que empezamos a hablar en esa primera reunión fue a discutir simplemente cómo era el Palacio de Gobierno, a dónde quedaban las oficinas, cuál era la tarea del presidente, cosas muy, muy generales, nada más. ¿Hubo una segunda reunión? Sí, hubo una segunda reunión antes. Allí el tema fue exclusivamente, yo le planteé al presidente Castillo de que quería, como teníamos solo 6 días, quería dejarle lo más importante para que él esté al tanto. Y lo más importante eran las vacunas. Entonces lo que le dije, mire, nos reunimos a tomar un desayuno de trabajo, y en esa reunión, que duró solo 1 hora, exclusivamente se habló de vacunas. No llegué a los otros temas, a economía, a educación, a las otras cosas. Ahora, entiendo perfectamente lo que usted señala, pero ¿no generaría suspicacia el hecho que haya un cambio tan dramático en el perfil de alguien tan importante? ¿Usted no le ha preguntado posteriormente al señor Félix Alcides Pino Figueroa por qué lo hizo? Y en la argumentación que tengo aquí, la resolución del 26 de julio, señala, y usted también la tiene, ¿no? Habla de consideraciones y atendiendo a la propuesta formulada por la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Cuenta con la conformidad de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Quiere decir que pasó ese planteamiento pasó por otros niveles de Palacio de Gobierno, y de alguna manera a usted, como presidente, le puede salpicar la sospecha. Entonces, por eso, mire, más allá de la solución, permítame preguntarle. Vamos por partes. Claro. ¿No? Como dije, primero,
Estos nombramientos y los requisitos se hacen, como usted ha visto en la resolución, sí, para 76 funcionarios. Segundo, tiene un procedimiento claramente definido, que usted lo debe haber visto en la resolución. Sí. Hay firmas a los costos. No, las firmas en la primera página. En la primera página. Ahí, sí. Sí, yo tuve que enterarme, dicho sea de paso, de todo firma esto digital, recién hace unos días. Son 3 firmas digitales. Son 3 firmas que van por las personas subalternas, cada uno de los cuales examina, sobre las cuales, debo decirle con toda claridad, el presidente no tiene la menor idea siquiera de qué hacen, qué existen ni nada. El presidente hace otras cosas. Entonces, esto, generar sospecha de qué. Esto se manejó, y aquí tengo un informe que me han dado a un abogado que conoce estos temas. A revisar esto, el personal de la Oficina de Recursos Humanos observó que el señor Pacheco no cumplía con los requisitos establecidos, porque se le propuso al secretario general, o sea que este personal subalterno, según me han dicho, propuso que, de acuerdo a sus facultades, emita una resolución directora, es decir, del despacho, ¿no? Que no tiene que ver nada con el presidente eso, simplemente cambiando el clasificador de cargos. Y esto fue lo que hizo él. Me imagino que esas 3 personas que le dieron la información al señor secretario general deben haber tenido algún tipo de información. Pero lo que quiero dejar clarísimo, que esto ni siquiera por ningún asomo llega a los oídos del presidente de la República. Ahora, una vez más coinciden, digamos, 2 actores políticos que tienen en algunos temas coincidencia, y después vamos a hablar de otros en los que han tenido en el Congreso. Uno es el señor Vladimir Cerrón y el otro es el señor Jorge Montoya. El señor Vladimir Cerrón lo que señala, y tiene impacto, más allá de que sea un sentenciado, pero tiene impacto en la política, tiene impacto, y usted, digamos, lo ve claramente también, ¿no? Dice que fue Sagasti quien allanó el camino a Bruno Pacheco. Y resulta que el señor Jorge Montoya, el congresista, lo que dice es el ex encargado, pues no le atribuye la presidencia, fue cómplice estratégico de Castillo y sus secuaces. Es decir, 2 coincidencias en 2 vertientes opuestas, digamos. Mire, eso lo tomo como una condecoración, porque sujetos como eso, haciendo acusaciones de ese tipo, son realmente, por favor, un señor que ya está condenado con prisión suspendida. Pero que tiene impacto político, ¿no? Ah, bueno, ahora vamos... Dentro de las decisiones... Por supuesto que tiene impacto político en los 2 extremos, pero más allá todavía, hay un impacto político mucho mayor. Ha habido un programa de televisión en el cual se ha indicado ya claramente de que esto ha sido una cosa, ¿cómo le puede decir?, planificada, ideada, etcétera, y esto es grave. Yo, mire, durante el tiempo que he dejado la presidencia, he recibido ataques de todo tipo. Y con la paciencia y la tranquilidad que le da a uno ejercer ese cargo, he mandado algunas cartas pidiendo rectificaciones, en fin, todo esto. Pero ¿por qué los ataques vienen de todos lados? Es decir, ¿cuál es su respuesta? La respuesta política tiene 4 componentes muy claros. Yo pensaba dejar esto para más adelante. No, pero empecemos por esto y después vamos con cierre. Mira, el primer tema de fondo, y eso es una cosa que sube, es que no soportan, no aguantan muchos de estos políticos que usted ha mencionado, que un gobierno como el gobierno de transición de emergencia haya demostrado con toda claridad que se puede gobernar con honestidad, con transparencia, con eficiencia. ¿Por qué? Porque los pone en evidencia. Y esto, para ese, digamos, caterva de políticos, para ponerlo claramente, es intolerable. En segundo lugar, muchos congresistas ya están al tanto que he empezado a ver algunas salidas posibles que iban desde la salida del presidente. ¿Para usted cree que es una respuesta de esa naturaleza? No, hay otras 2 más todavía. No, pero digamos, proponer el adelanto de elecciones. Yo creo que esa es una salida, y si quiere lo conversaremos. También lo vamos a conversar. Sí, pero esa es una de las razones, hay que sacar a este personaje incómodo. La tercera, que ya también está circulando en las redes, es que quieren anularme políticamente, que digamos,
inhabilitarme, como dicen algunos. No hay forma alguna, no hay ningún acto. ¿Y usted va a continuar en política? Bueno, mire, yo pensaba dedicarme, Mónica, a la parte académica que me gusta, que es lo que vengo haciendo. Pero si tanto me atacan, algo debe haber. Entonces estoy pensando reconsiderar. Mire, digamos, ni siquiera todo ¿está pensando encabezar el Partido Morado? No, que está sin líder. Mire, hay muchísimas formas de participar en política, y una de las cosas que es necesario que aprendamos en nuestro país, entrar en política no significa ser el que está adelantito allá diciendo síganme todos. No, hay muchas maneras de trabajar en política, y creo que ante la crítica está pensando. Ahora, la cuarta razón es la más importante. A ver, ¿cuál es? La más importante es que no voy a usar una palabra que no se debe usar, televisión, lo que sucede, bueno, lo que están haciendo. Le dicen el rey de los caviares, ¿no? Bueno, o sea, le dicen de todo, la verdad, que es un soberbio, que se cree que está por encima de todos. No, yo en ese sentido no voy a caer. Hasta les molesta su pañuelito. Sí, bueno, es un problema. Si tuvieran el problema que tengo, como me oye en la garganta, tendrían que tener esto como lo tengo yo hace más de 30, 40 años de los años de... ¿Cuál es la cuarta razón? La cuarta razón es que quieren meter miedo. ¿Y sabe por qué quieren meter miedo? ¿Pero usted por qué metería miedo? O sea, su personaje... Escuche. No. Si no es que quiera meter miedo yo. Ellos quieren meterle miedo a los otros posibles personas que entren a la política. Miran, si a Sagasti le hacemos esto, si ustedes entran en política, los hagaban. Lo que están tratando de hacer, y aquí cito nuevamente a nuestro maestro Basadre, es mantener a los podridos a cargo de la política. Pero lo que están tratando de hacer no solamente de un ala, estamos hablando de dos alas y estamos hablando incluso gente vinculada al propio gobierno. Evidentemente, están precisamente porque los extremos se juntan, esa famosa frase. Aquí claramente una posición sensata, de centro, razonable, caviar, como ha mencionado usted, les molesta enormemente. Estoy recopilando lo que le dicen. De acuerdo. Es así. Sí, eso es cierto. Lo que quiero decir es simple y llanamente que no toleran la posibilidad de política honesta, competente, con compromiso, sin buscar beneficios personales, sin conflicto de intereses. No toleran eso. Pero lo que dicen es que usted solamente se dedicó a una cosa, a traer vacunas y que, mire, digamos, y nada más que eso. Mire, lo que yo le pediría es que lea los informes de gestión de los ministros. Y ahora, había dicho que estoy en el mundo académico, estamos escribiendo algunas cosas sobre esta experiencia, saldrán más adelante. Si ven lo que se hizo, batimos récord de inversión pública. Batimos récord desde 2004, 2005 que no se tenía en esos 6 meses del gobierno de transición y emergencia. Y se hicieron una cantidad de cosas en todos los sectores. Logramos hacer el SIS, el Servicio Integral de Salud Universal. Ampliamos el número de áreas protegidas. Lo que van a hacer es una reflexión de lo que se hizo, pero estamos hablando de 8 meses de gobierno dentro de una pandemia, en una circunstancia muy especial, donde no hubo una elección, digamos, popular, sino fue una decisión constitucional por la que usted estuvo en Palacio de Gobierno, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido yo quiero insistir en el asunto de, si usted está tan claro en estos 4 argumentos, en estos 4 pilares respecto a la respuesta de sus críticos, ¿por qué no entra pues en política de una vez? Bueno, vamos a verlo. O sea, yo no sé si los años, digamos, pueden ser una situación complicada, pero finalmente no sería el único. Sí, cumplo 78 años dentro de unos meses, así que tengo que pensarlo muy bien. Ahí, mire, son decisiones muy profundas. Yo decidí entrar a la política poquito a poquito hace mucho tiempo, pero a fondo a los 72 años. Tengo un conjunto de proyectos, pero mire, como usted dice, veremos, no voy a descartar nada en este momento, ni voy a asegurar nada. Pero lo que sí puedo decirle es que este tipo de ataques me dicen que por algo debe ser que hemos dado en el clavo, y considerando el tipo de sujetos que me atacan, evidentemente... ¿Y cuál es el clavo? Es decir, el tema de fondo de propuesta es que se vayan todos, que empecemos de cero, que hay una reforma y un acuerdo político. Ahora, para que un acuerdo político se dé, tiene que ponerse de acuerdo. No es de cero, vamos por partes. Vamos por partes. A ver. Vamos a perder. En primer lugar, no es de cero. Aquí tenemos la Constitución Política del Perú como punto de partida. Cualquier cosa que se haga para modificar la situación
y modificar algunos artículos de la Constitución para poder recortar el mandato, tiene que estar de acuerdo a la Constitución. Pero claro, usted plantea recortar el mandato porque también en la Constitución está la posibilidad de 87 votos y vacancia de presidente. Exacto, ¿no? Pero eso, mire, el problema con la vacancia es que esa famosa frasecita de la incapacidad moral permanente ha sido vapuleada en todo sentido. Vamos de una manera un poco más sistemática y ordenada. Ahora, ¿para qué? No se trata para volver a lo mismo y que todos vuelvan a lo mismo. Yo lo que espero es que la ciudadanía, después de ver el desastre de los últimos años, empiece a tomar conciencia, Mónica, de que hay otras opciones. Y más aún, lo que espero es que muchos jóvenes y mucha gente con capacidad, con compromiso, con ideas, decida entrar a la política y no dejar a estos. Pero, digamos, ese es un buen deseo, pero en una situación en la que estamos se ve claramente que la ciudadanía está en un nivel de hartazgo, pero hay como una indiferencia silenciosa. Es decir, siguen pasando cosas todos los días en el país. Se siguen poniendo funcionarios que no son los adecuados. Hay una situación en el Congreso donde prácticamente hay un acuerdo tácito en que esto no avance y se siga en la misma circunstancia. Entonces, ¿qué cosa va a despertar a la ciudadanía? Mire, no lo sabe usted, no lo sé yo. Pero hemos tenido situaciones a lo largo de nuestra historia reciente en que eso ha sucedido. Y lo que hay que hacer es estar listos para cuando eso suceda. Entonces, la propuesta que después de escuchar, y mire, no es que hay mucha gente que nadie quiere hacer nada. Yo he recibido durante las últimas semanas y meses una serie de sugerencias, visitas, mensajes de muchos grupos que quieren actuar. Colectivos organizados. Colectivos organizados que van desde jóvenes hasta grupos que están armando partidos políticos. Me he reunido con mucha gente. Yo he querido mantener esto de una manera pausada, porque no se trata de atropellar. El problema en nuestro país, Mónica, es que muchas veces queremos hacer las cosas a la carrera y las hacemos mal. Bueno, hace 5 años que estamos en una situación bien complicada. Bueno, ¿no? Yo diría un poco más, pero no importa. Bueno, digamos que 5 años es donde se ha deteriorado el manejo político y hemos trastabillado permanentemente, hemos tenido 4 presidentes. O sea, esto no, de acuerdo, esto no es poca cosa, pero ¿no? Mire, sí, no es poca cosa, pero mire qué se hizo dentro de ese periodo, ese asunto, y si usted ve los discursos que han salido publicados hace poco y otras cosas más, usted va a ver que en pocos meses se pudo hacer algo importante, empezando, como ha dicho usted y reconoce la ciudadanía, por las vacunas, ¿no? Llegamos y se consiguieron vacunas, se organizó un proceso de vacunación, etcétera. Entonces, sí se pueden hacer cosas. ¿Y hoy cómo ve el momento político? Es decir, en algún momento, quizá usted le dio el beneficio de la duda a Castillo, cuando entró después de la situación de Vizcarra, no sé si le dio o no el beneficio de la duda, pero ¿qué es lo que piensa usted de lo que está pasando en el Perú? Mire, yo creo que es un poco difícil pensar otra cosa de que esto es un desastre, y es un desastre tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Vemos un esfuerzo clarísimo de dos, usted lo ha dicho, grupos en los extremos que se ponen de acuerdo. Ya, pero no solo en los extremos, ¿no? No, pero volvamos a Basadre. Hablaba de los congelados, de que no les importa nada, y de los incendiados, y luego tenía los podridos. Aquí están los incendiados, por un lado, que quieren armar la revolución y todo, y los congelados que quieren que todo quede igual, y se juntan los dos y se convierten en los podridos. Eso es lo que nos está pasando ahora, desgraciadamente. Bueno, usted ha hablado el 17 de abril hacia una regeneración de la vida, claro, de la vida política, ¿no? Pero esa regeneración implica una reforma contundente. Mire, la reforma contundente se hace, pero no de un solo cocacho. Por eso el planteamiento, después de escuchar a muchos grupos... ¿A poquitos tampoco se hace? No, pero se hace de la siguiente manera, en 2 partes. La propuesta que se planteó como tercera opción era muy sencilla. Miren, tratemos de tener, y eso, como le digo, después de conversar con muchísimas personas, una elección en el próximo año con un recorte de mandato. Ya, pero eso tendría que ser una decisión del presidente, ¿no es cierto? Ese recorte de mandato, además que ha sido considerado tanto por el presidente como por la presidenta del Congreso, no estamos hablando de una locura, ambos lo han considerado, un recorte de mandato. Eso es lo que dijeron, ahora, por lo menos. Bueno, esperemos que de una vez al fin empiecen a cumplir Bueno, lo dijeron, pero no lo volvieron a decir, y eso también, que tenemos que ser conscientes de lo que pasa en la política, y usted...
no puede ser ingenuo y ya nosotros tampoco podemos ser ingenuos. No ser ingenuo, pero una pequeña diferencia. Todo lo que dije que iba a hacer, lo hice. Y cuando no podía hacer algo, dije, no lo puedo hacer ni lo voy a hacer. Entonces, eso es a lo que hay que empezar. Por empezar a recuperar la honestidad, la verdad y decir las cosas como son. Y, como dije, en muchas oportunidades, no prometer lo que no se puede cumplir. Y lo que estamos viendo ahora en muchos lugares con el presidente actual son promesas como si fueran de campaña, otras que no se van a poder cumplir. Y lo peor de todo es que van a ser defraudados aquellos que él llama como sus iguales. Va a defraudar a toda esa gente. Pero justamente le preguntaba por el personaje, porque yo imagino que el día que usted se reunió en Palacio de Gobierno con quien había sido elegido, tenía una expectativa respecto a la personalidad del señor Castillo. Todos sabíamos que era un profesor rural, que digamos su respaldo intelectual no era grande, pero me imagino que en retrospectiva usted debe estar mirando, bueno, mire, con una frustración específica, ¿no? No es tanto. Mire, frustración creo que la tenemos todos. Por eso le pregunto, pero que estoy preguntando a usted que ha estado en Palacio, ¿no? Mire, la situación es muy sencilla. Uno tiene que dar el beneficio de la duda. Usted y yo conocemos a personas de todas las regiones de nuestro país. Claro que sí. Que son maestros, que no han tenido y que son personas honestas, serias, que saben reconocer errores, que saben escuchar, que saben rodearse de buena gente. Hay cientos y miles de dirigentes en todo el territorio nacional que son así. Nos ha tocado la mala suerte de tener uno que no es de ese grupo, ¿no? Una de las cosas que estoy haciendo, Mónica... ¿Y usted cree que es mala suerte? O sea, ¿cree que en realidad es por la suerte? No, yo creo que ahí hemos tenido, y eso sí ya requiere otra entrevista mucho más larga, porque es toda la forma en que se ha organizado la política en nuestro país durante los últimos años. Pero lo inmediato y lo de fondo es que, como nadie serio, nadie honesto quiere meterse en política porque es muy sucia, el resultado es esto y después nos lamentamos. Cada lugar que voy, cada charla que doy con jóvenes al lugar, entren en política, participen a cualquier nivel, no dejen que nos gobiernen los peores, es lo que decía Platón. Es decir, el precio de no involucrarse en la política es que nos gobiernen los peores, y eso es lo que nos está pasando. Ahora, usted ha dicho que los consejos de ministros estos descentralizados son básicamente un meeting político de campaña y portátil. ¿Por qué lo dice? Porque lo digo porque la respuesta ha sido, bueno, nosotros nos movemos, nos ensuciamos los zapatos, nos vamos a la región. ¿Pero qué cosa cree? ¿Que gobernar es ir a prometer y decir y todo? Yo, mire, sin hacer campaña, visité las 24 regiones de nuestro país. Me reuní con cada lugar que fui con el gobernador y los alcaldes provinciales. Fui adentro y escuché un montón. He tenido que hacer un mitin, he tenido que salir a la... Bueno, hay una diferencia entre uno que siente que tiene un mandato popular y uno que no, ¿no? Que tiene una prioridad y una decisión. No, el mandato popular lo tuve, es decir, lo haya tenido o no lo haya tenido por la votación, es un mandato popular indirecto. Pero además fui a ese lugar y a conversar con ese mismo grupo de personas. Vaya usted a ver los videos de todos los lugares, pero eso no es, no fui a prometer, vamos a hacer esto, fui a escucharlos y decirles, como se lo dije a los gobernadores regionales en más de una reunión de la asociación, miren, esto que ustedes quieren lo podemos hacer, esto no. ¿Qué le suscita cuando escucha hoy al presidente Castillo decir en una de estas intervenciones que el tema de la hambruna, del problema alimentario que está en el mundo y específicamente en el Perú, es un asunto que aquí no va a ocurrir porque eso es un tema de ociosos? O sea, ¿qué le sugiere eso? Mire, eso es una absoluta irresponsabilidad y una falta de respeto a la ciudadanía. Hoy hay una entrevista muy larga en el Diario del Comercio a Máximo Torero, a quien conozco bien, trabajó en Grade hace más de 30 años conmigo, es un joven brillante, un peruano comprometido, serio, que además es ahora el economista en jefe de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos. Y él ha dicho con toda claridad, y una de las cosas que ha mencionado muy claramente, es que el problema más serio está en las zonas periurbanas. ¿Por qué? Porque en alimentación la mayoría de las zonas rurales tienen algo para manejarse. ¿Hay gente que se muere de hambre en el Perú? Hay gente que se muere de hambre acá en las periferias de Lima. No, y ha habido ahora y ahora se ha agudizado. Esto es peor, ¿no? Lo increíble es que un presidente de la República
diga cosas como esa en vez de estar. Digamos, la situación es el equivalente a la que tuvimos cuando empezó la pandemia. Aquí hay que juntar a todos, llamar a los ministros, organizar, llamar a la gente del exterior, negociar. El ministro número 56. Bueno, por eso digo, le digo lo que habría que hacer. Desgraciadamente eso no está pasando ahora. Y si usted quiere que le diga en términos de frustración, es ver la diferencia, habiendo estado en Palacio de Gobierno, lo que uno hace con gente comprometida, con ganas de trabajar, con capacidad, con conocimiento del sector, como los tuvimos en el Gobierno de Transición y Emergencia. Y por eso fue que logramos hacer tanto en tan poco tiempo. En una situación crítica como la que tenemos ahora, no solamente en el tema de agricultura, sino en alimentación, sino en seguridad, en el tema de conflictos sociales y los problemas mineros, en tema, en fin, de medio ambiente, en términos de drogas, en todas esas cosas, ya deberíamos estar trabajando de una manera que desgraciadamente... La única salida es adelantar elecciones. Yo ya no veo otra, le digo. Empezamos pensando de que el señor Castillo, y lo puse en mi primer artículo, digamos, un súbito ataque de sensatez, descartado. La posibilidad de que venga una vicepresidente, ya sea por renuncia o por otra cuestión que no quisiéramos que pase por vacancia, pero en fin... esa es otra opción. Pueden inhabilitar a la vicepresidenta. Sí, también. Y lo único que quedaría, entonces lo que queda es un recorte de mandato. Pero para eso tiene que ser decisión del presidente, decisión de la clase política, y en esa situación yo creo que hay varias maneras. En primer lugar, la ley de participación ciudadana permite dos caminos. Uno de ellos es la presentación de iniciativas de reforma constitucional con un número mínimo de 76.000 firmas aproximadamente. Y luego una aprobación del Congreso por mayoría que permitiría el referéndum. La otra es conseguir el 10% del padrón electoral, que son 2,5 millones, pero mire, con un 70% casi de la ciudadanía que desaprueba del Congreso, desaprueba del presidente, yo creo que tenemos un 70% de la población que está buscando políticos decentes, honestos, capaces, diferentes a los que tenemos, a los congelados, a los incendiados y a los podridos. Ahora, para terminar, hay cosas muy, muy positivas. Hay algunos políticos y congresistas que sí lo están haciendo bien, y hay que reconocer que en medio de todo esto hay esa posibilidad. La única cosa que quisiera terminar es que estoy pensando ya, y casi decidido seriamente, entablar una querella, entablar una demanda por difamación contra un programa de televisión que se ha tomado realmente, casi se me sale alguna palabra, el gusto de decir que yo he participado en la planificación, que soy de complicidad, que yo he ideado, o sea, ¿lo está pensando o lo va a hacer? Sí lo voy a hacer porque ya me cansé. Sí, cuando digan tontería y media, pero que en este caso ni siquiera pusieron supuesto. No, dijeron claramente, es miembro de una organización criminal, es... por no decir complicidad, participó en la planificación, tuvo la idea, la decisión, la concertación y ejecución. Por favor, eso, hasta ahí llegamos. Y ahora, señores, van a enfrentarse a una demanda judicial por difamación. Pero bueno, lo cierto es que hubo un cambio y eso ha permitido que un señor Pacheco haya estado en Palacio de Gobierno. Mire, yo le digo lo siguiente, cualquier persona que hubiera entrado, ya me he dado cuenta con este presidente, probablemente hubiera sido, si no igual, no muy diferente. Le agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final.